Buenos días. Lindo verlos acá en el festejo de los 15 años de la REM. Como decía la presentadora, mi nombre es José Luis Orsín, soy miembro de la Regional Los Urgentes Inrevil y también formo parte desde hace 2 años del equipo de la REM como subdirector adjunto hasta el día de hoy, que bueno, me toca tomar la posta que deja Gaby Marcialetti como director adjunto. Es un gusto para mí estar acá, un honor. Le agradezco mucho a Euge y a Juan que me encomendaron esta tarea de moderar. Así que bueno, espero llevar adelante lo mejor posible. Y bueno, les doy la bienvenida a ustedes a esto que es la fiestita de cumpleaños de la REM, los 15 de la REM. Así que, bueno, ven que no está sonando música de vals para bailar con Euge, eso no va a pasar hoy, no vamos a bailar el vals con Euge. Podríamos irnos a Disney también, estaba buena la idea, pero tampoco, no va a pasar eso. Sin embargo, con el equipo pensamos algo que creo que va a estar muy bueno y va a ser mejor, que es un panel en donde podamos repasar estos 15 años de la REM y podamos repasar esos aciertos, esos errores también, pero de los cuales hemos aprendido muchísimo. Pero también que sea un espacio para pensar hacia dónde tiene que ir la REM, ¿sí? Entonces, lo que me pidieron es que haga estas palabras de introducción y cuando me puse a pensar qué iba a decir, empecé a ver que la REM tiene muchos de los eslogans que tienen los congresos de APRESID. ¿Vieron que cada congreso tiene un eslogan y el de hoy es código abierto? Bueno, la REM se inicia con un darse cuenta. Darse cuenta fue el eslogan del Congreso 2003. Y fue un socio de APRESID que se dio cuenta de que no podía hacerle frente solo a las malezas en el norte y que se venía algo más grande y que íbamos a tener que unirnos y generar algo que no estaba en el medio para poder enfrentarlo. Ese socio está hoy acá, se llama Pablo López Anido. Pablo es productor, es asesor, es agrónomo y fue el creador y el primer director adjunto de la REM. Y Pablo no solamente tuvo el don de darse cuenta, sino que también no esperó a que eso que él veía que se necesitaba, bueno, a ver si alguien lo hace, a ver si la institución lo hace. Pablo tuvo lo que hoy está tan de moda, que es el empoderamiento. Bueno, Pablo tuvo ese empoderamiento, ese empowerment, que fue el lema del Congreso 2004, la hora del empowerment. Yo estaba estudiando el último año de agronomía y pasaba por la Bolsa de Comercio y decía, estos locos aprecié la hora del empowerment. Bueno, a Pablo algo le debe haber sonado, eso lo tenía intrínsecamente, pero tuvo ese empowerment para generar las acciones para que se fundara la REM. Y es así como en 2010 surge la REM. Y se da en un momento ideal y oportuno, lo que en griego significa el momento kairos, el lema de 2017. ¿Y por qué digo que se da en un momento ideal oportuno? Porque hasta el 2010 teníamos 4 denuncias de biotipos resistentes de malezas. La REM nace por las malezas. A partir de 2010 a 2015, los 15 años de la REM, llegamos a la número 49. Ya va a salir la 50, pero ahora estamos en 49. Entonces son 45 biotipos resistentes en 15 años. Las malezas han crecido a una razón de 3 biotipos resistentes por año. Esa es la tasa que tuvimos en estos 15 años de la REM. Por eso creo que nació justo cuando empieza como a desarrollarse todo eso que se venía a venir, ¿no? No solamente tuvo la generosidad de que eso sea para los socios de APRESID, la REM, sino que entendió que tenía que ser más generoso y llegar a todo el público, porque solamente si eso llegaba dentro de los socios de APRESID iba a quedar ahí y el problema de malezas era mucho más grande. Entonces tuvo la generosidad de que esa información, desde su génesis, tenía que llegar a todos. Y también tuvo la generosidad de todos los investigadores que comenzaron a formar parte, porque empezaron a dejar una partecita de su tiempo valioso como investigadores para formar parte de algo que si lo creábamos entre todos iba a ser mejor, lo que se llama la inteligencia colaborativa, ese eslogan del 2011. Y es así como se fueron involucrando cada vez más investigadores de INTA, de universidades, de privados, de empresas. Muchos de ellos se sumaron de manera desinteresada y hoy tenemos uno de esos que se sumó en un primer momento,
que es el profe Daniel Tuesca. Daniel es profesor de la Cátedra de Malezas de la Universidad de Rosario, un referente en lo que es resistencia. Daniel fue profe mío, también fue profe de Pablo, pero porque empezó a dar clases muy joven, ¿o no, Daniel? Exactamente, es por eso. Y Daniel fue uno de los que primero se sumó. Pero como entendimos que todo está conectado, lema del año pasado, veíamos que toda esa maquinaria puesta al servicio de las malezas, con la difusión y demás, también tenía que ponerse para lo que es enfermedades y plagas. Entonces hace 5 o 6 años, 2019, empezó también la REM a abarcar lo que es enfermedades y plagas, y es así como se suman investigadores como Daniel Plopper, de la Estación Experimental Obispo Colombre, que todos hemos leído algo de Daniel en lo que es fitopatología, un referente, y el Beto Peralta. El Beto para mí es el eslabón ese tan necesario entre lo que es lo académico y los que estamos en el lote decidiendo, porque mucha de esa información, muchísima información que se genera, después hay que interpretarla, hay que tener en cuenta la ecofisiología, el clima, la fenología de los cultivos y aplicarlo. Eso es lo difícil. Entonces, Beto para mí es eso, lo que dice un amigo de la casa, como Nahuel Rusicalvo, llevar el paper al lote. Así que yo a Beto para mí es eso. Así que bueno, lo que le hemos pedido en este panel, y para no robar más tiempo a cada uno, es ese repaso por estos años, qué es lo que la REM ha podido aportar en su visión y sobre todo hacia dónde ven que puede ir la REM y cuál es también la evolución que ven que puede, en su temática que puede tener tanto en fitopatología como en malezas como en plagas. Así que vamos a pasar al primero de nuestros oradores. Voy a pasar a leer y a invitar al panel, al primero, que es el profe Daniel Tuesca. Daniel es biólogo, profesor titular de la Cátedra de Maleza. Perdón, lo tengo a Pablo primero acá, pero Daniel, Pablo. Perdón. Pablo López Anido, dije que invitaba al primero, que es el creador. Pablo es ingeniero agrónomo, miembro de la comisión directiva de APRESID de 2007 a 2018. Socio APRESID, fundador del programa REM, miembro fundador de la Chacra Bandera de APRESID, productor agropecuario, asesor y vitivinicultor de la zona de Bandera, Santiago del Estero. Así que, Pablo, todo tuyo. Bueno, la verdad que muchas gracias, José Luis, por la presentación. La verdad que bueno, me gustó mucho las cosas que dijiste, te agradezco. Para mí es una alegría enorme estar en el Congreso. Yo puedo hablar de historia porque hace 30 congresos que vengo, digamos, hace 30 años que participo de los congresos. Estuve ayer participando activamente, incluso también estuve en otro panel y tuve la posibilidad de ir a ver, presenciar varias charlas. Y me sorprende, digamos, la cantidad de charlas que que se refieren al tema de malezas resistentes, en los cuales las salas estaban totalmente llenas, o sea, había gente parada. La verdad que eso es algo que habla de un problema vigente. Ya después lo voy a presentar, pero la primera vez que se tocó el tema de una maleza resistente en el Congreso de APRESID fue en el año 2007. Y después de ahí, digamos, en todos los congresos fue un tema prioritario. Como ven, bueno, yo voy a hablar de evolución, adaptación, que es algo que me parece fundamental cuando hablamos de malezas y sobre todo cuando hablamos de problemas de malezas resistentes. Y después, como les comenté, digamos, tengo autoridad para hablar de la historia de lo que pasó con las malezas resistentes, por lo menos en los últimos 30 años. Yo soy, como digo, un usuario del problema. Por eso me tocó hacer algo, que el problema lo empecé a vivir no con el sorgo alepo resistente, sino empecé a vivir con el Amaranthus quitensis resistente a ALS cuando yo era muy joven. Estaba en la provincia de Tucumán como administrador de un campo y de golpe parecía que, no sé, que había desaparecido los herbicidas porque aplicamos $50 por hectárea y el campo era un desastre y por supuesto me querían matar. Así que bueno, yo primero quiero empezar con una frase que hoy parecería, digamos, una frase que no puede ser real, que se haya dicho en congresos, en paneles, ante la presentación de una tecnología,
y es una de las diapositivas tal cual, copiada, digamos, de lo que hablaba Monsanto cuando presentaba la tecnología de soja resistente al glifosato. Y la frase dice así: las complejas transformaciones que fueron requeridas para el desarrollo de cultivos tolerantes al glifosato sería improbable que se puedan duplicar en la naturaleza para obtener malezas resistentes al glifosato. Esto era, si ustedes saben, el gen de resistencia se sacó de una bacteria, entonces lo que se pensaba que en el reino vegetal no iba a poder evolucionar ese gen. Esta frase tuvo mucha vigencia. Durante 10 años, técnicos, productores la repitieron y la creíamos como si fuera un credo. Por eso después nos costó tanto darnos cuenta que esto no se cumplía. Prácticamente no había malezas, después Daniel lo puede explicar mucho mejor, pero cuando se iba al campo, en la facultad de malezas, iban al campo a no ver malezas, digamos. En la cátedra de malezas iba al campo y no se veían malezas. Se pasó de un gasto de $50 por hectárea, que era lo que gastábamos previo a la tecnología RR, piso, a $12 por hectárea. Y la repetición del glifosato fue algo increíble, porque en el barbecho se hacía todo el año, se aplicaba el glifosato. Se cambió totalmente el ambiente agropecuario, sumado también que en esa época se difundió mucho la siembra directa, porque esto facilitó la siembra directa, porque la abarató. Entonces hubo un cambio muy drástico en el agroecosistema y en las señales que le dimos a la maleza. Por eso voy a hablar de evolución y adaptación, porque lo que pasó que fue ante un cambio muy grande del agroecosistema, hubo un cambio y una contrarreacción muy grande de la evolución y de la adaptación de las malezas. Como tengo que hablar de historia, voy a referirme a una línea de tiempo. La línea de tiempo empieza, digamos, en la evolución de las primeras plantas terrestres con semillas y llega hasta nuestros días, hasta hace un año. Hablando de los hitos que a mi punto de vista me parecen importantes relacionados con la agronomía. Y para mí, el año cero, así como existe el año cero, el año cero de la época antes o después del nacimiento de Cristo, para mí hay un año cero en la agronomía mundial, que es la Revolución Verde, que ocurrió hace 75 años, en el cual Norman Borlaug, que de paso, dicho sea de paso, vino varias veces a estos congresos, y tuve la enorme suerte de compartir con él, digamos, alguna reunión, empezó, digamos, con el tema de mejoramiento genético de variedades que puedan resistir fertilización para aumentar rendimiento. Empezó a trabajar con grupos de todo el mundo, incluso acá en Argentina, con Rogelio Fogante, que también fue una persona muy importante en la historia técnica de APRESID. Empezó, digamos, lo que fue una revolución productiva que pudo superar un problema que calculen que desde hace en 70.000 años la población mundial llegó a 2,5 millones de habitantes, y esa cifra se duplicó en los 40 años siguientes. O sea que justo llegó la revolución verde, la revolución de los alimentos, cuando la población mundial estaba pasando por hambrunas, y cuando aún por más que creció, digamos, se desapareció el tema de la hambruna, y por eso en el año 1970 se le dio el Premio Nobel de la Paz. A los pocos años de la Revolución Verde, a los 50, 55 años, pongo 55 años por poner una fecha, se generalizó el uso de herbicidas. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, la herramienta herbicida, que para nosotros es algo indispensable, que prácticamente no podríamos hacer agricultura si no tuviéramos los herbicidas, no es una tecnología ancestral, es una tecnología que tiene 55 años de existencia. Y cuando lo comparamos con las plantas, con la evolución de las plantas con semillas terrestres, tienen 200 millones de años, digamos. La evolución de las plantas terrestres con semillas tienen 200 millones de años. En esos 200 millones de años empezaron a generar sistemas de dispersión, sistemas de dormición, avanzaron por todos los biomas terrestres del mundo, superaron impactos de meteoritos, se adaptaron a impactos de meteoritos, y bueno,
hicieron mecanismos de lectura ambiente, una variabilidad, y toda la variedad de plantas que hoy conocemos en los trópicos, en las tundras, en las estepas, vienen evolucionando de hace 200 millones de años. Los herbicidas, 55 años. A ver. Otro punto en la línea de tiempo para mí importante es que hace 70.000 años apareció el hombre moderno con un nuevo sistema cognitivo que empezó a interactuar con estas plantas, animales por supuesto también, y las empezó, empezaron por medio de comunicación a sacar ideas y a ver cómo podían hacer y a observar y a ver qué pasaba en los depósitos, que nacían plantas, y eso llevó a que hace 10.000 años, o sea, 60.000 años después se inventó la agricultura. La agricultura tiene 10.000 años, los herbicidas tienen 55 años. La agricultura pasó algo que empezó una coevolución. Empezaron a coevolucionar cultivos, plantas útiles, alimentos, el trigo, empezaron a haber una coevolución de algunas especies que le convenía, adaptarse al hombre, porque el hombre las llevaba por todos lados y las multiplicaba. Y en cierta forma las mejoraba para que pudieran tener más descendencia. Y junto con eso empezó a haber otras ecoevoluciones. Por un lado, empezaron a haber hongos y plagas que se alimentaban de estas plantas que producían los humanos. Entonces empezaron a evolucionar lo que hoy conocemos como plagas y enfermedades. Y también hubo otra coevolución de especies vegetales que se adaptaban a los ambientes que producían estas personas para competir por los recursos. O sea, si movían el suelo para generar fertilidad, las malezas se trataban de meter ahí, sacarle fertilidad, competir con luz, pero le venía el pelo porque esta gente producía unos ambientes en el cual las productividades en la sucesión primaria eran importantes y estas malezas aprovechaban toda esa disponibilidad de recursos que le daban los primeros agricultores. Entonces ahí podemos decir que ahí surgieron las malezas. Ahí se podría decir que empezaron las malezas, por lo menos desde mi punto de vista. 10.000 años de que existen las malezas, 55 años de que usamos herbicidas. A ver. Ya viniendo nomás acá y salteando lo de la Revolución Verde que ya hablamos, hace 30 años, en 1995, apareció algo raro en Argentina. Una maleza que era muy susceptible a un grupo de herbicidas, muy susceptible, que se mataban muy fácilmente. Un grupo de herbicidas que había surgido hace 5 años atrás, o sea, no tenía 55 años que usábamos ese herbicida. Las ALS hacía 5 años que se habían incorporado al mercado. Aparecieron un grupo de plantas que no morían cuando tenían que morir, porque eran herbicidas. Y fue un problema tremendo. Esto surgió simultáneamente en Córdoba, que incluso el grupo de Daniel con una persona de Brasil lo estudiaron y sacaron la resistencia y fue la primera resistencia confirmada del país. Y apareció muy fuerte en Tucumán. Tucumán es una zona muy chica de producción, en esa época 100.000, 120.000 hectáreas, sembrábamos todos juntos en una fecha en diciembre porque las lluvias se retrasan, y en Tucumán apareció como un problema tremendo porque durante 5 o 6 días no se sabía qué pasaba. Después aprendimos, pero para que ustedes se den una idea, yo era administrador de un campo, aplicamos un herbicida de $50, como falló, salimos a aplicar el clorimurón, que es del mismo grupo químico, no sabíamos, y gastamos de vuelta $20, $30, o sea, veníamos gastando $80 y el campo era un mar de sorgo Alepo. Por supuesto que el año anterior habíamos visto algunos escapes, pero le echamos la culpa, por supuesto, como se echa siempre en estos casos, a que el aplicador, al que el fumigador, y no le dimos importancia a esos escapes y después fue todo el campo. Ahora, en cierta forma se tuvo la suerte, por decirlo de alguna manera, que en el año 97 se lanza la tecnología de soja resistente al glifosato, con lo cual esto pasó casi desapercibido. En el norte duró un poco más porque las primeras sojas RR no estaban adaptadas al norte, entonces este problema en el norte se extendió un par de años más. Y acá es muy importante porque
cuando sale la soja resistente al glifosato, hay un cambio, hay un cambio en las empresas. Hasta ese momento las empresas venían sacando herbicidas nuevos grupos químicos. Y a partir de este momento, indudablemente porque había problemas para sacar nuevos herbicidas, porque era muy difícil, pero a partir de este momento, ¿qué hicieron las empresas? No, vamos a agarrar los herbicidas que teníamos viejos y se los vamos a poner a los cultivos. Entonces con eso vamos a mejorar el control de maleza. Y no vamos a sacar más herbicida nuevo, de hecho, creo que hasta hace un año atrás, en estos 30 años, en estos 28 años no se sacó ningún herbicida nuevo. ¿Y eso qué pasa? O sea, ¿qué trae aparejado esa filosofía? Porque hay un cambio de filosofía de cómo controlar las malezas, digamos, haciendo cultivos resistentes, es que lograron algo muy difícil. Lograron que una planta leguminosa de hoja ancha que se mejoró en Asia, como la soja, comparta un gen con el maíz, que es una planta C4 gramínea, que fue mejorada o que fue, digamos, domesticada en México. Y tenían el mismo gen y compartían en cierta forma algunas cuestiones de manejo que se podían compartir. Y esto realmente facilitó notablemente, le allanaron el camino a las malezas. Las malezas dijeron, buenísimo, están jugando para nosotros, digamos, porque ahora logro un biotipo que sea resistente a glifosato y puedo estar jodiendo en soja y puedo estar jodiendo en maíz. Entonces eso fue lo que yo considero también, nuevamente desde mi punto de vista, que fue, digamos, un error o fue algo que pasó que facilitó, digamos, a la homogenización del paisaje y del ambiente que también en este congreso se está hablando bastante. Siguiendo con la línea de tiempo, año de 2006, esa foto que ven ahí es una foto bastante histórica, porque es un lote que yo trabajaba. Es una planta de sorgo Alepo que no moría. Y el problema de esa foto es de 2006, pero la realidad de la milanesa es que esto pasaba desde el 2004. Y yo tuve 2 años sin darme cuenta que tenía una maleza resistente en el lote. A pesar de que 10 años antes había sufrido un tremendo problema de maleza resistente. Siempre le eché la culpa al fumigador, al chancho, hasta que un día el productor me dice, mira Pablo, lo cargué al mosquito yo, le puse 14 litros de glifosato, le pasé por arriba 5 veces a la maleza y no muere. Entonces ahí me cayó la ficha, en ese momento no sabía qué hacer, llamo a Presid, Santiago Lorenzati, el coordinador, me dice, mira Pablo, la verdad que no tengo la más pálida idea qué hay que hacer con esto, llamemos al SENASA. Entonces llamamos al SENASA, el SENASA en ese momento tenía una red, no era una red, sino un sistema de alerta de avance de la roya asiática, que creo que Daniel Plopper tuvo mucho que ver con eso, que funcionaba muy bien. Yo en ese momento realmente cada 3 días me subía a la página del SENASA y veía por dónde venía la roya, venía por Corrientes, venía por Misiones, qué sé yo. Honestamente yo pensé que esto iba a pasar algo así, que naturalmente el SENASA iba a empezar a hacer una red de alerta de maleza resistente o de sorgo Alepo. No pasó así, no pasó nada, no se difundió nunca esa información. Yo tampoco me sentía autorizado a difundir porque la verdad que era un simple productor, un productor del llano. Pero bueno, eso motivó esa camioneta del SENASA que ven para cómo viene de Tucumán. Yo estoy de Santiago del Estero contra el lado de Santa Fe y vino un veterinario a buscar la planta. Así que imagínense lo preparado que estábamos. Lo que sí pasó que a partir del año 2007, y como yo empecé a hacer un poco de revuelo en APRESID, se hizo el primer panel sobre maleza resistente en Congreso de APRESID, que ahí por supuesto el infaltable Truesca está presente en el Congreso. Silvia Pasalacqua era la que estaba a cargo del SENASA, de la Comisión Nacional de Plagas Resistentes, a la cual me incorporo yo como representante de APRESID a partir de ese año. Di Luque, que era una persona que trabajaba para Monsanto, bueno, Truco y un productor salteño, que en Salta ya tenían más problemas, o en Salta empezó antes que en Bandera. A partir de ahí, digamos, a partir de ese año yo me incorporo a la Comisión Nacional de Plagas Resistentes. ¿Qué pasa el año siguiente? Que esto fue realmente lo que me hizo pensar que había que hacer algo, porque era grave.
Yo ya había perdido un lote con Equinocloa en un campo que pensé que se había lavado el producto. La verdad que pensé que habíamos aplicado y se había lavado el producto y no moría la Equinocloa por eso. Pero después lo empecé a ver en dos campos en la misma zona, en zonas dentro de la zona, zonas separadas, problemas de Equinocloa que no morían por glifosato. Llamo a Silvia, que era la presidenta de la Comisión Nacional de Plagas Resistentes. Silvia, creo que tengo un problema de Equinocloa resistente. Y Silvia me dice, sí, Pablo, están estudiando en el INTA Olivero y en otras universidades, están estudiando porque hay biotipos de Equinocloa resistente. En ese momento hacer la curva dosis-respuesta, que es lo que confirma la resistencia, llevaba 2 o 3 años porque hay que trabajar sobre la descendencia y no habían alertado. Y la verdad que la pregunta me surgió, Silvia, ¿por qué no avisaron? O sea, ¿por qué no avisan? Porque esto se está difundiendo y no se entera nadie de que hay un biotipo resistente. Y la verdad que eso fue lo que me motivó a decir, no, esto lo tenemos que agarrar los productores y por lo menos cuando hay problemas previos, porque el investigador quiere publicar el paper, y me parece bien porque esa es la función del investigador, es publicar un paper, pero el productor tiene otros problemas, porque entre que se empiece a investigar y se saca el resultado, pueden pasar 2 o 3 años y en 2 o 3 años una maleza puede hacer un desastre en cuanto a dispersión. Entonces, por eso fue lo que motivó que en el 2010 se formara la REM. La REM, ¿cuál era la idea de la REM? Muy esquemáticamente, por supuesto, era difundir, sobre todo alerta y difusión, eso es lo que queríamos. Alerta y difusión de la problemática, íbamos a dar charlas a grupos de técnicos, a CREA, a grupos de productores de AFA. Martín Marcelli estaba muy vinculado con AFA, así que trabajamos mucho con AFA. Empresas sponsor que empezamos a informar del tema y hacían un apoyo económico, instituciones públicas y universidades, INTA, fundamental. Nosotros, digamos, queríamos que lo que nosotros pensábamos que era un problema lo diera el ok el INTA o la universidad, que hace un comprobamiento científico. Pero en el mientras tanto generábamos una alerta amarilla. O sea, mientras lo estaban estudiando, nosotros ya difundíamos que había tal problema con tal maleza. Y bueno, fue así que pasó. Estos fueron los años, créanme que desde el año 2007 al año 2009 yo estaba convencido que se venía un problema enorme, porque lo estaba viviendo, porque aparte de las malezas resistentes tenemos las malezas tolerantes, y se crea la REN en el 2010, y cuando empezamos a trabajar organizadamente, coordinando las tomas de muestras, conectando los grupos de investigadores, surge, digamos, la problemática. Esta gráfica está muy buena, es nueva, porque antes no la teníamos con los... Ahí están los investigadores que hicieron los trabajos, y ahí se puede sacar, digamos, escaneando eso se puede sacar más información todavía sobre cada trabajo. Y bueno, Daniel participa en un montón de las primeras resistencias, está metido el grupo de Daniel, y realmente el trabajo de articulación con la ciencia fue muy bueno, muy bueno. Siguiendo con la línea de tiempo, en el año 2013 formamos la Chacra Bandera. Bandera es una zona donde había mucha problemática de malezas resistentes, y ya nos damos cuenta que no sabemos cómo hacer, estamos haciendo las cosas mal, digamos. Nosotros aplicamos los herbicidas preemergentes en diciembre antes de sembrar, pero la mayoría de las malezas nacían en noviembre. Entonces empezamos a estudiar, digamos, los ciclos de la maleza, empezamos a estudiar los distintos grupos químicos y sobre todo desde el principio empezamos a estudiar la supresión de malezas con cultivos de servicio. Nosotros sabíamos que los herbicidas solos no iban a alcanzar, entonces trabajamos mucho y hay muy buenos trabajos y se ha difundido un montón de material de la chacra en cuanto a cultivos de servicio y supresión de malezas. La chacra hoy sigue funcionando después de 12 años. Ya el foco, muchísimas preguntas que teníamos de malezas las resolvimos, muchísimos problemas gracias a la investigación, ya no son más problemas para los miembros de la chacra, y hoy la chacra, si bien sigue trabajando con malezas, y hay trabajo en maleza, en alguna maleza problema, estamos trabajando también con el tema de fertilización y otros temas agronómicos, pero la chacra sigue, digamos, trabajando muy bien. Y por último, me refiero al año pasado. El año pasado me tocó darme cuenta, como dice José Luis, de que tenía un problema de Amaranthus palmeri resistente a sulfentrazona en un campo que había alquilado recientemente, entonces no conocía mucho la historia del campo. Y la verdad que
esta experiencia hice la denuncia formal de REM, la semilla, se hizo la dosis respuesta y dejo varias conclusiones de este tema. Por empezar, en febrero se recolectaron las semillas, en agosto estaba la dosis respuesta con los resultados concretos y ya sabíamos que era la tasa de resistencia a sulfentrazona y era susceptible a flumexacin, el biotipo. Eso es importantísimo por un montón de cosas. Primero, se hizo la difusión rápido, pero segundo, al otro año vinieron a hacer trabajos de investigación de 2 o 3 grupos distintos al lote. O sea, yo ofrecí mi lote para que hagan investigación. O sea que en una campaña ya no solo sabíamos que teníamos el biotipo resistente, ya sabíamos la respuesta a la dosis respuesta y aparte generamos información para ver cómo podemos solucionar ese problema. Esa es la ventaja de la aceleración que se hizo. Lo que antes duraba 3 años, se hizo en menos de un año, se sacó un montón de información. Un golazo para la REM y para el funcionamiento de la REM. Y algo para mí negativo es que, a pesar de todo lo que pasó, a pesar de todo el tiempo, a pesar de que trabajamos con científicos, con investigaciones, hubo gente en las redes sociales que descreía de eso. Y en algunas redes sociales nos pegaban, decían, no puede ser, están alarmando, están diciendo... La verdad que eso me sorprendió, que haya gente que todavía descree de la ciencia, porque esto es ciencia pura, digamos, ¿no? Entonces esas son un poco las conclusiones que quería decir de eso. Y bueno, ahora sí, para finalizar, esta es una diapositiva muy emblemática. Esta la presentó Jan Hip en el Congreso del 2011. Jan Hip es, para mí, digamos, que lo veo como productor, no lo veo como científico, es la máxima autoridad, por lo menos en ese momento, en maleza resistente a nivel mundial, englobaba toda la información de maleza resistente del mundo. Vino al Congreso, le encantó, digamos, el sistema de REM y nos regaló, cuando terminó su charla, esta diapo, que primero la leo y después la voy a explicar. Toda práctica consistente en controlar maleza año tras año resultará en una evolución indirecta a la supervivencia. La solución consiste en variar las prácticas de control de malezas y de estabilizar la evolución, que es lo que empezamos hablando, evolución, desestabilizar la evolución. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos una planta de arroz y acá tenemos una planta de quinocloa. Esta es en la India, que sacan la quinocloa a mano, va gente carpiendo a mano, va sacando la quinocloa a mano. ¿Qué hizo la quinocloa? Esta planta del medio es una planta de quinocloa que evolucionó para que en estado de plántula sea parecida al arroz. Entonces no la podían sacar. Entonces se hizo, la plántula se hizo resistente al arrancado manual. ¿Me explico? Entonces me pareció fantástica porque no es un problema de una herramienta mágica, no es el herbicida mágico, sino si nosotros no desestabilizamos la evolución de las malezas, las malezas nos van a ganar siempre. Así que bueno, eso era un poco para finalizar. Pablo, muchísimas gracias. Bueno, vamos a pasar al siguiente de los oradores del panel, que es el profe Daniel Tuesca, biólogo, profesor titular de la Cátedra de Malezas de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario e investigador independiente del Consejo de Investigaciones de la UNR. Las principales tareas de trabajo son la biología y dinámica poblacional de malezas y la resistencia de malezas herbicidas. Voy a pasar también un anuncio, es que va a estar figurando en los paneles el código QR para que puedan hacer preguntas a los panelistas, así que lo pueden escanear y al final vamos a tener un living donde vamos a poder hacer preguntas a los oradores. Daniel, adelante nomás. Perdón, ¿ese aplauso es para él o para mí? Porque no me queda claro. Bueno, buen día. Antes que nada, muchas gracias a la REM por invitarnos a participar de este panel, de un festejo de cumpleaños de los 15 años. Me gustó la presentación, me gustó la presentación de Pablo. Como verán, vamos a decir cosas buenas cada uno del otro, porque somos amigos básicamente. Entonces, bueno, el título de mi charla es 30 años con malezas resistentes en Argentina. Y la pregunta es si hemos aprendido algo. Es una pregunta un poco desafiante y esa es la idea de la presentación.
la mayoría de ustedes sabe qué es, pero yo no puedo con mi genio. Voy a dar la definición de resistencia, que no es igual que la de tolerancia. Y hablamos de resistencia cuando hablamos de una capacidad heredable de una población o biotipo o hasta de una planta para sobrevivir y reproducirse a la aplicación de una dosis de herbicida que era letal para la población original. Esa definición da idea de evolución, de alguna manera, de lo que habló Pablo. Y yo me voy a referir bastante a los términos variabilidad genética y presión de selección. El que más me gusta es presión de selección. ¿Por qué es importante la resistencia a herbicidas? Básicamente, y eso lo sufren ustedes, porque se requieren cambios en el manejo de las malezas y del cultivo. Se incrementan los costos, que eso es un poco lo que a veces llena las salas, se producen pérdidas de rendimiento y rentabilidad, y una cosa que me parece que es la más grave, por lo menos para mí, es que se empieza a reducir el espectro de soluciones o de herramientas que tenemos disponibles para solucionar ese problema. Algo mencionó Pablo, esta es un poco la línea de tiempo de cuándo fueron apareciendo los distintos modos de acción de herbicidas. Y si uno mira, fíjense, empieza en el 50 y llega hasta el 2020, 2030, la mayoría de los herbicidas que nosotros estamos usando están en la década son de la década del 70, del 80 y del 90. Es decir, no hay nuevos modos de acción, hay muchos nuevos herbicidas de modos de acción viejos, ¿sí? Es como si fuera un Falcon, digamos, modificado. Aparece un nuevo modo de acción ahí por el 2020. Claro, yo digo Falcon y la mayoría de ustedes no saben ni de qué se trata. Yo después me doy cuenta de eso. Era un auto viejo, un auto antiguo. Ahí aparece en el 2020 un nuevo modo de acción, pero todavía no es representativo para los herbicidas que nosotros usamos. Cuando uno mira eso, se da cuenta que los modos de acción, no los herbicidas, los modos de acción, se puede decir que son un recurso limitado y muy poco renovable, por lo menos hasta ahora. Y eso nos debería encender una luz de alarma. Es decir, más allá de que hay un montón de empresas acá que están, en el Congreso, que están presentando nuevos herbicidas, si uno mira el boletín técnico, en realidad son de estos modos de acción. Así que eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo se origina la resistencia de malezas a herbicidas? Lo que tenemos que tener es variabilidad genética, ¿sí? Y después viene lo que nosotros hacemos, que es presión de selección. La variabilidad genética ya está, ahora lo vamos a ver, y lo que nosotros hacemos, y hacemos muy bien, es presionar para que esa variabilidad se manifieste, ¿sí? Entonces, eso nos da como resultado biotipos o plantas o poblaciones resistentes. Esta es la famosa curva de la REM, nada más que sacándole toda la información, porque lo que yo quiero mostrar es lo mismo que mostró Pablo recién, es la aparición del primer biotipo de maleza resistente, que en ese caso era Amaranthus quitensis, después los taxónomos le cambiaron el nombre. Yo creo que en los congresos, bueno, no lo voy a decir, en los congresos de taxónomos hay una parte que se dedica a juntar cosas y otra a ponerles nuevos nombres, pero la idea es que para nosotros eso era Amaranthus quitensis, que ahora es Amaranthus hybridus. Eso es 96-97, Pablo lo dijo, apareció simultáneamente en el NOA y en la zona nuestra, de ahí de Las Rosas, Marco Juárez, General Valdicera. Y este es uno de los primeros experimentos que hicimos de dosis-respuesta con un biotipo de mi ciudad, que es Marco Juárez, de Amaranthus quitensis, ahora hybridus. Y para que ustedes se den una idea, eso es, a la izquierda es la planta testigo que no tiene aplicación de herbicidas, y en el extremo derecho son 64 litros de imazetapir, de pivot. La dosis de uso era, y sigue siendo muchas veces, 1 litro, porque básicamente nosotros la usábamos para controlar Cyperus en ese momento, pero el biotipo susceptible lo controlábamos con 100 centímetros cúbicos de pivot. Es decir, nosotros estábamos subiendo 10 veces la dosis para matar otra maleza, pero eso implica una muy fuerte presión de selección. ¿Se entiende hasta acá? No puedo volver atrás, así que me tienen que decir sí, porque no es una clase. Bueno,
Cuando nosotros mirábamos el escenario de selección del biotipo S resistente o del biotipo susceptible que usábamos para comparar, fíjense, el biotipo resistente es el de Marco Juárez, como les dije recién, que ahí está en rojo, y el biotipo que nosotros usábamos como susceptible era del campo experimental de la facultad ahí en Zavalla. En Zavalla se hacía una rotación de cultivos soja y maíz y por lo tanto, fíjense los herbicidas que usábamos, era imacetapir un año, atracina el otro año, ventazón más 2,4-DB otro año, atracina más ventazón. En cambio, en Marco Juárez, que era donde venía ese biotipo resistente, los 5 años anteriores se había utilizado solo imacetapir. Eso implica, esa famosa palabrita, mucha presión de selección. De cualquier manera, apareció, como dijo Pablo, esa maleza resistente, el yuyo colorado, y se organizaban jornadas y no teníamos más éxito que esto. Es decir, venían 10, 15 personas. A pesar de que nosotros considerábamos que era un problema grave, el tema no estaba en agenda. Y tiene que ver también con lo que dijo Pablo. Justo se daba que apareció la tecnología RR. Entonces, las malezas dejaron de ser un problema por algún tiempo. Los que conocían más o menos de biología suponían que en algún momento eso iba a revertirse, es decir, no iba a ser tan fácil. Nosotros tendemos a creer que manejamos a la naturaleza. Y además, también lo dijo Pablo, al final Pablo en la misma charla que diste vos, el empleo de siembra directa en esa época era generalizada porque ya empezábamos a tener los cultivares de soja y de maíz tolerantes al glifosato, por lo tanto controlábamos muy bien, porque eso hay que decirlo, controlábamos muy bien la mayoría de las malezas con glifosato. Y si uno analiza, por ejemplo, cómo había sido la evolución del mercado de glifosato, que también lo dijo Pablo, veníamos de precios muy altos de glifosato a precios muy bajos de glifosato. Eso hacía que se usara mucho glifosato. Esta era la evolución del mercado de glifosato en millones de litros. Pasamos de usar 20 millones de litros a 200 millones de litros en muy poco tiempo. Y esta, la que viene, es la del precio del glifosato. Como ustedes verán, esto, ¿qué implicaba la famosa palabrita? Además, fíjense, la evolución de la superficie de cultivos tolerantes a glifosato. En soja prácticamente en 5 o 6 años, ya el 100%, no digo el 100, pero el 98% de la soja que hacíamos era tolerante a glifosato, el maíz fue subiendo también y el algodón también. Fíjense la proporción del mercado de herbicidas en barbechos en el 2005. El 92% de lo que se usaba en barbecho era glifosato. Pero el problema no era cuánto glifosato, si bien era mucho, por lo menos para mí, el problema no era solo cuánto glifosato usábamos, sino la forma en que lo hacíamos. Y acá quiero relacionarlo con lo que dijo Pablo respecto a lo que decía Monsanto en ese momento, que era muy difícil que apareciera resistencia al glifosato. Yo creo que, y de hecho nos ha tocado leer esos trabajos, que eran buenos trabajos científicos, donde se especulaba por qué era difícil que apareciera resistencia al glifosato. Nunca se tuvo en cuenta cómo se iba a usar el glifosato. Es decir, la famosa presión de selección que íbamos a hacer con el glifosato. Nosotros hacíamos encuestas, fíjense, en el año 2001 y preguntábamos qué otros herbicidas usaban además de glifosato en el 2001 y nos nombraban hasta 16 herbicidas distintos en barbecho. Entre todas las encuestas teníamos 16 herbicidas distintos y en soja hasta 13 herbicidas distintos nos mencionaban. Cuando esa encuesta la hacíamos o la volvimos a hacer en el 2005, en barbecho nos decían que además de glifosato solo usaban metsulfurón, 2,4-D y atracina, y en el cultivo de soja no usaban otra cosa que glifosato. De nuevo, esto implica una altísima presión de selección hacia malezas tolerantes o resistentes a glifo. Entonces, ¿qué pasa? Esto también lo dijo Pablo, aparece en el 2005 un biotipo de sorgo de Alepo, por supuesto resistente a glifosato. Es como la crónica de una resistencia anunciada. Y ahí sí, los malezólogos eran rockstars.
Es decir, uno organizaba una jornada o en las charlas de APRESID, en los congresos de APRESID, se llenaba de gente que venía a escuchar sobre resistencia. Porque, bueno, era sorgo de Alepo y a glifosato. Entonces, en el 2010 aparece la REM. Y si yo les preguntara a ustedes, a partir del 2010, ¿cómo sube esa curva de biotipos resistentes? La conclusión, ¿cuál sería? La REM tiene la culpa. Yo creo que si uno presenta esto en China o en Francia, dirían, ¿qué pasó ahí? Y se formó la REM. Bueno, no es así, Eugenia, no me retes. La idea, y esto un poco tiene que ver con lo que nos pidieron que hiciéramos sobre la REM, yo creo que la REM fue una creación en un momento muy oportuno. ¿Por qué? Porque a pesar de tener solo 2 o 3 biotipos resistentes, empezaron a trabajar y empezó a alertar sobre la problemática. Fue un espacio de articulación y sigue siéndolo muy importante entre investigadores, técnicos y productores que realmente estábamos aislados, es decir, cada uno estaba trabajando solo y no había ninguna entidad que nos nucleara. Esto lo sigue haciendo muy bien, constituyó canales de difusión con los materiales que hace. Fue y sigue siendo muy eficiente en recopilar, en procesar y transmitir esa información, y creo que también, y una de las cosas más importantes, es que puso el tema de la resistencia en la agenda pública, ¿sí? Se vio en el tema de los congresos. Bueno, y entonces este es ¿cómo hace esa difusión para mí muy efectiva? Bueno, con todo el material que ustedes conocen, este tipo de gráficos que nosotros nos cansamos de mostrarlos, ya sea en las clases, en la facultad, en los congresos nacionales o afuera, con publicaciones sobre las malezas, sobre la biología de las malezas. Yo creo que esto es muy importante porque nosotros insistimos en controlar malezas y no manejarlas, y para manejarlas debemos conocer al enemigo, debemos saber la biología de las malezas. Otra cosa interesante son los mapas que nos muestran dónde está la problemática, y los alertas, que a mí me gustan mucho. No es que me gusten más los amarillos, pero creo que son muy útiles los amarillos, porque nos empiezan a alertar. Los rojos es como diciendo ya está, pero los amarillos nos dicen, ojo que hay un problema. Bueno, como verán, vuelvo siempre al mismo gráfico, y decimos, necesito variabilidad genética para que se me genere resistencia. ¿Esa variabilidad está o tengo que esperar que aparezca? Acá les voy a mostrar muy rápidamente, y no pretendo que lean toda esa información. Estos son experimentos de screening o de evaluación de poblaciones de distintas malezas hechas por distintos grupos de investigadores junto con la HRAC, que tiene que ver con probar, por ejemplo, en este caso, 50 poblaciones de Amaranthus hybridus a distintos herbicidas, a la dosis de uso de distintos herbicidas. Todo lo que ustedes ven, los casilleros que ven en rojo y anaranjado, significa que esa población es resistente a ese herbicida. Como verán, hay mucho marcado en rojo y en anaranjado. Los herbicidas creo que se leen son 2,4-D, dicamba, fomesafen, glifosato y topramezone. Esto mismo se hizo para coniza con algunas poblaciones, y de nuevo, todo lo que ustedes ven de estas poblaciones, aquí a la izquierda, con esos herbicidas que son 2,4-D, dicamba, diclosulam, glifosato, aloxifén, bueno, varios herbicidas, todo lo que ven en rojo y anaranjado es resistente. Y este trabajo hecho por Yanicari y Gigón, lo dije bien, Gigón, todo lo que aparece en rojo y anaranjado se puede decir que son poblaciones de regras resistentes a esos herbicidas. Fíjense, la población 14 es resistente a todos los herbicidas que ellos probaron en el ensayo. ¿Para qué muestro esto? Para decirles que la variabilidad genética ya está. O sea, no tenemos que esperarla, ya está en algún lugar. Lo que pasa es que está en baja frecuencia. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Depende de lo que hagamos, pero si lo hacemos mal y presionamos mucho, todo eso se va a convertir en un problema para la producción. ¿Se entendió hasta ahí? De nuevo no puedo volver para atrás, pero...
¿Por qué a pesar de tener tanta información sobre malezas resistentes, esto es una opinión personal, no estamos viendo resultados alentadores? Yo creo que si uno grafica la curva de generación de información, podría tener esa pendiente, pero si uno analiza cuál es la curva o la pendiente de adopción de toda esa información que tenemos, no tiene la misma pendiente, va por ahí abajo. Y a mí me gustaría que nosotros trabajáramos mucho sobre las razones de, a pesar de tener tanta información, no estamos usando esa información. Yo sé que no es fácil, la respuesta no depende mucho de nosotros, pero creo que es interesante. Y creo que la dificultad, en muchos casos, para realizar un manejo eficiente de malezas, no solo resistentes, sino malezas en general, está relacionada con el modelo agrícola. También da para discutir casi un congreso entero. Las malezas resistentes no son un desafío a la agricultura, creo yo, sino a la forma en que estamos haciendo la agricultura. Si no entendemos esto, que para mí es básico, me parece que vamos a seguir cometiendo errores y, como dije al principio, como no tenemos nuevas herramientas, la problemática se va a agravar. ¿Es posible manejar la resistencia solo con herbicidas? Yo creo que no sería racional. Estoy convencido de no sería racional. Para mí el mal uso genera, lo estamos viendo, nuevos problemas. Y el riesgo asociado es que algunos herbicidas, o la mayoría que son muy buenos, terminan siendo inútiles para un montón de situaciones. Entonces, también lo dijo Pablo, se vienen nuevas tecnologías, algunas ya están, soja y maíz tolerante a 2,4-D, seguramente en algunos años veremos sojas tolerantes a HPPD o sojas tolerantes a PPO, y uno puede preguntarse, ¿van a ser una solución? ¿Van a ser un complemento? ¿O van a aumentar la problemática? Y yo creo que la respuesta es, depende, como dicen todos los ingenieros agrónomos, de la forma en que las usemos. Absolutamente. Son buenas. Ahora, las podemos destruir en muy poco tiempo. ¿Riesgos en un futuro cercano? Ya para ir terminando. 0. Un aumento en la distribución y densidad de gramíneas anuales. De hecho, hubo paneles ayer sobre gramíneas. Sobre brasicáceas, para nosotros en la zona de ahí de Rosario no teníamos grandes problemas de brasicáceas y están subiendo, nos las mandan ustedes del sur. Aumento en los casos de resistencia a graminicidas, en esas gramíneas que están aumentando. Aumento de casos de resistencia en reguladores de crecimiento por el abuso que creo que estamos haciendo de las nuevas tecnologías. Esto era también una crónica de una resistencia anunciada y creo que vienen más. Aumento en los casos de resistencia a PPO. Es decir, estamos usando PPO durante todo el año, varias veces. Y aumento, por supuesto, en los casos de resistencia múltiple. Entonces, ¿hemos aprendido algo? Que era la pregunta original. Yo creo que sí. Yo creo que sí, que hemos aprendido muchísimo. Nos queda reducir esa brecha entre información y adopción de la misma. Algunas características del modelo agrícola que yo digo que es el culpable, nosotros no la podemos manejar, es decir, nos exceden. Pero yo creo que otras sí, otras sí. Tenemos que sí o sí disminuir la presión de selección, aumentar la calidad y la cantidad de señales que le damos a las malezas. Las malezas son muy variables. ¿Por qué? Porque tienen muchísima variabilidad genética. Y nosotros en eso no. Nosotros en cuanto al manejo somos muy poco variables. Siempre hablamos de control químico. La mayor parte de las veces hablamos de control químico y eso es muy poca variabilidad en el manejo. Y tenemos que hablar más de manejo y menos de control. Y esta es la última. Nosotros decimos que estamos haciendo manejo integrado de malezas, hacemos mucho manejo o tácticas químicas, algo de control cultural, pero a veces sin querer, y algo de control mecánico. Yo creo que en un futuro cercano deberíamos, más que achicar, ahí va a parecer más chica la torta de control químico, yo creo que la tenemos que hacer más racional y más eficiente. Seguramente el control mecánico va a aparecer con alguna forma nueva, ¿no? Control mecánico no solo significa arar o pasar un disco, hay destructores de semillas, hay
otro tipo de herramientas, y creo que lo que sí tenemos que agrandar, y eso sí es manejo, es el manejo cultural, el control cultural, ya sea utilizando genotipos de cultivos con mayor competitividad, tenemos que rotar más, tenemos que trabajar sobre arreglos espaciales, sobre densidades, sobre intercultivos, es decir, más manejo y más manejo integrado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. Vamos a pasar al tercer participante del panel, otro Daniel, en este caso Daniel Plopper. Daniel es ingeniero agrónomo con estudio de posgrado en fitopatología en la Universidad de Purdue, Estados Unidos. También realizó investigaciones postdoctorales en Auburn University de Alabama, Estados Unidos, en la década de 1990. Se desempeñó como técnico de la sección fitopatología en la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, de la provincia de Tucumán. De febrero de 2004 a diciembre de 2024 fue el director técnico de esta institución y a partir de 2025 continúa vinculado a la estación como investigador emérito. Asimismo, es investigador principal del CONICET y director y profesor de carreras de posgrado de la Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria de la Universidad Nacional de Tucumán, donde fue profesor regular de fitopatología por casi 30 años. Es director, codirector y jurado de tesis de posgrado en varias universidades nacionales y autor de numerosas publicaciones. A lo largo de su carrera recibió numerosas distinciones nacionales e internacionales por su labor académica y científica. Con ustedes, Daniel. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha? Bueno, muchísimas gracias. Muy agradecidos a la REM, muy agradecido por esta oportunidad de venir acá y comentar sobre temas que no llevan la misma historia que las malezas, pero que es necesario prender un poquito la luz amarilla porque ya estamos teniendo problemas de resistencias en hongos a fungicidas. Como bien dijo José Luis, yo sigo vinculado con la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres de la provincia de Tucumán. Muchos de ustedes conocen que es la estación experimental más antigua del país y que tiene un modelo muy particular que es estar sostenida económicamente por los sectores productivos y también ser dirigida por ese mismo sector. Y cuando se creó esta estación allá por 1909, el objetivo era solucionar los problemas de las producciones agrícolas de la provincia, en particular la caña de azúcar. Y a lo largo de estos 116 años han habido numerosas instancias donde la estación tuvo que actuar para frenar algunas epifitias importantes, como la del mosaico de la caña de azúcar, allá por la década de 1910, el carbón de la caña de azúcar en la década del 40, la tristeza de los cítricos en la década del 50, la virosis en poroto en la década del 80, ya más reciente, cancro del tallo, mancha ojo de rana de la soja en la década del 90, o, por ejemplo, actuar también con el tema del achaparramiento del maíz en años recientes. ¿Y esto por qué? Porque las enfermedades constituyen importantes factores que limitan la producción. Acá hemos visto, como digo, en años recientes, las pérdidas de hasta el 100% en lotes de soja por el cancro del tallo o hasta un 50% por la mancha ojo de rana. Entonces, son importantes factores que limitan la producción y que exigen que uno intervenga a través de lo que llamamos el manejo de enfermedades, que puede ser a través de estrategias de control genético. Ojalá tuviéramos esa resistencia como la que se ve acá, blanco-negro, como es en el caso de mancha ojo de rana, pero no todas las enfermedades se pueden manejar con la resistencia genética, no existen estos genes. Se pueden manejar con técnicas de control cultural, de espaciamiento, densidad de siembra, o enterrar profundamente los rastrojos, que eran las viejas recomendaciones, que obviamente no se puede decir esto acá, pero para los patógenos necrotróficos es una manera de disminuir su presión. A través del control químico, que realmente es una práctica eficiente, económicamente factible, rápida, o también tenemos alternativas de control biológico, a través del uso de antagonistas. Ahora,
Vamos a hablarnos entonces específicamente, porque queremos ver cuál es la resistencia de los hongos a fungicidas, cuáles son los principios activos más utilizados para el control de enfermedades en cultivos extensivos. Tenemos el grupo de los metilbenzimidazol carbamatos, donde tenemos, por ejemplo, los benzimidazoles, los tiofanatos. Tenemos los inhibidores de la desmetilación, como son los triazoles. Los inhibidores de la quinona oxidasa o quinona externa, como las estrobilurinas. Y los inhibidores de la succinato deshidrogenasa, que son las carboxamidas. Estos 4 grupos se denominan de sitio específico porque actúan en un solo lugar, versus los fungicidas de multisitio, como puede ser el Mancozeb, el clorotalonil, que son fungicidas que actúan en múltiples sitios. Y los riesgos de resistencia en hongos a fungicidas están en los primeros 4 grupos. Algunos tienen acción preventiva, como las estrobirulinas, las carboxamidas, los multisitios. Esos tienen efecto protector, previenen la penetración del hongo en la planta. Y tenemos los que tienen acción curativa, como los benzimidazol, los triazoles. Esos van a actuar ya en forma cuando el hongo penetró adentro. Cuanto más tarde lleguemos con la acción del fungicida, menos éxito vamos a tener. Tomemos, por ejemplo, el caso de la soja. Acá ya se mencionó en las charlas anteriores. Ustedes ven el gráfico, la superficie sembrada con soja desde la década del 60 hasta nuestros días. Y el gran quiebre fue acá, a mediados de la década del 90, 96, 97, con la aparición de las primeras sojas resistentes al glifosato, la combinación con la siembra directa y también lo que se mencionó, el descenso en el precio del glifosato. ¿Esto qué significó en términos patológicos? En muchos casos, un monocultivo de soja, por la facilidad en su manejo, particularmente en el norte argentino, y significó también más inóculo y más rastrojo, más inóculo de patógenos necrotróficos. Y empezamos a utilizar con más frecuencia, a raíz de esta presencia de más inóculo y de más de las denominadas enfermedades de fin de ciclo, empezamos a usar más fungicidas, particularmente, como digo, en el norte argentino, porque empezamos a ver respuesta en rendimiento a la aplicación de los fungicidas. Ustedes fíjense, en el año 2023-2024, un 73% de los cultivos recibieron al menos una aplicación y un 15% 2 aplicaciones. Quiere decir que el 88%. Hubo años en que, por razones económicas o razones ambientales, que se aplicó con más cantidad de fungicida. Llegaron hasta el 90-98%. También ven que la mayor cantidad se utilizó mezclas dobles de fungicidas. A medida que fuimos utilizando más los fungicidas, empezamos a ver fallas en el control. Fallas, como este ejemplo del norte de la provincia de Salta con tizón de la hoja en soja, ¿no? ¿Y qué significaba esto? Bueno, también empezamos a echarle la culpa al aplicador, al producto, pero ¿por qué? ¿Cuáles son las razones por las que pueden fallar estos fungicidas? Una de las cosas, y muy peligrosa, es el cambio de la dosis, utilizar subdosis, dividir las dosis en aplicaciones separadas, activos que son poco eficientes para las enfermedades que queremos controlar, aplicaciones tardías, o sea, ya ha pasado un umbral determinado, estamos llegando tarde con el producto, tecnología que es ineficiente, producto vencido, condiciones ambientales poco propicias para la aplicación del producto, o también, como dice ahí, aparición de cepas menos sensibles a los fungicidas. Y de todas estas causas, la última probablemente sea la más difícil de identificar. Y nosotros vimos que empezaba a avanzar rápidamente esta
insensibilidad de los fungicidas. Esto no nos tenía que llamar mucho la atención, ya que la resistencia a campo de hongos a fungicidas se conoce desde hace mucho tiempo. En el caso de los benzimidazoles de la década del 70, en el caso de los triazoles y de las estrobilulinas de la década del 80, de las carboxamidas desde 2007, en algunos casos se conocían los mutantes en laboratorios que eran que eran insensibles, pero a campo estas son las fechas de las detecciones de resistencia. O sea que no nos tenía que sorprender. Ahora bien, ¿cómo hacíamos nosotros para verdaderamente confirmar esa resistencia y descartar todas las otras razones? Hay estrictos protocolos que seguir, desde identificación del problema, descartar otras causas, después hacer los muestreos y aislamientos, hacer la correcta identificación morfológica y molecular del patógeno. Después vienen los ensayos de gradientes de concentración de fungicidas. Una vez que tengamos ya más o menos confirmado eso, se hacen pruebas in vitro y se concluye con una identificación, con una secuenciación molecular para confirmar que hay alguna mutación o algún otro mecanismo que está generando esta resistencia. Y por último, la publicación. La publicación es para difusión, pero además es para la aprobación de los pares en revistas científicas importantes. Una vez hecho esto, uno tiene que hacer recién la difusión y la recomendación del manejo. Estos son ejemplos, por ejemplo, de estos ensayos de gradientes de concentración de fungicidas. Acá tenemos por ejemplo, el efecto que tiene el metiltiofanato sobre 3 aislamientos de Corynespora cassicola, agente causal de la mancha anillada en soja. Ustedes pueden ver aislamientos que son donde el producto es ineficiente, donde el producto es medianamente eficiente o el producto es altamente eficiente en función de la concentración efectiva 50. También vemos, por ejemplo, en el caso de Cercophora kikuchi para carbendazim, ustedes pueden ver que inclusive con 50.000 partes por millón, el hongo sigue creciendo. Entonces, verdaderamente esta es la manera de demostrar que el fungicida es capaz de resistir el hongo es capaz de resistir al fungicida. A partir de entonces se han generado varios estudios en Argentina en distintos cultivos y con distintos patógenos. Es una lista de la resistencia que se conoce hasta el momento acá en el país. Ustedes pueden ver, por ejemplo, para Cercophora kikuchi, ya hay resistencia a carbendazim, a estrobirulinas, hay una reducción de sensibilidad al ciproconazole. Además, las carboxamidas no le hacen nada a este fungicida. Tenemos en el caso de la roya, no hay resistencia reportada en el país, lo incluyo acá, porque ya hay en Brasil resistencia a triazoles y a carboxamidas. Nosotros no hemos tenido acá en Argentina la suficiente presión de selección, porque ha habido muy poca presión de la enfermedad y consecuentemente no ha habido una generación de resistencia. Para mancha marrón recientemente se reportó la resistencia a estrobirulinas. Para mancha anillada, como yo mencioné, hay resistencia a metiltiofanato, también resistencia a estrobirulinas. Como esto todavía no se hizo la secuenciación molecular, no estamos en condiciones de confirmar, pero todo indica que ya tenemos esa resistencia. Lo mismo ustedes pueden ver en trigo y para lo que es mancha amarilla, resistencia a estrovirulina, reducción de la sensibilidad a ciproconazole. Para la roya anaranjada de la hoja tenemos reducción de la sensibilidad en los triazoles. Y también tenemos ejemplos en cebada, en citrus, quizás la más antigua que hay desde el comienzo de este siglo, la resistencia a hongos de post cosecha, a limasalil, y la sarna tenemos también a benzimidazol. O sea que, sin llegar a ser la situación alarmante
como en el caso de las malezas, ya hay la suficiente presión de selección para algunas enfermedades como para generar estas variantes. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para no tener estos problemas de resistencia a fungicidas? Al igual que en las malezas, existe la variabilidad genética, existen las mutaciones en una tasa de 10 a la 6, una en 10 a la 6, una en 10 a la 7. Cuando esa mutación ocurre en algún sitio que tiene que ver con la interacción con el fungicida, entonces tenemos la presencia de una variante. Como digo, estos mutantes están naturalmente en la naturaleza, existen, pero cuando empezamos a aplicar el fungicida, al igual que lo que ocurre con el herbicida, se van seleccionando aquellos individuos y empiezan a proliferar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para retrasar? Porque es inevitable que aparezcan estas resistencias, porque existen en la naturaleza y en la medida en que más apliquemos, más tenemos la probabilidad de que aparezca. ¿Qué es lo que podemos hacer? En primer lugar, como prácticas preventivas, todo aquello que contribuya a la sanidad de los cultivos. Rotación de cultivos, eliminación o control de plantas guachas. Si tenemos variedades resistentes, bien, si no, utilizarlas de que tengan el mejor comportamiento para esa enfermedad. Y el monitoreo permanente, no solamente para detectar lo más rápido posible cuando aparece alguna resistencia, sino también para establecer lo que llamamos nosotros las líneas de base, o sea, tener cuál es el comportamiento de la población que predomina en ese momento del patógeno. Cuando hablamos de la población del patógeno, es una población variable, muy variable, donde están en baja proporción los individuos estos que son resistentes. En la medida que se intensifica, como bien lo dijeron antes, en la medida que se intensifica ese proceso de selección, más probabilidad tenemos de que aparezcan estas resistencias. Entonces eso es lo que podemos hacer preventivamente. Desde el punto de vista de programas de tratamientos fungicidas, ahí tenemos que seguir estas recomendaciones, utilizar fungicidas que estén registrados por el SENASA, hacer los tratamientos que realmente hagan falta, no aplicar innecesariamente, procurar rotación de fungicidas, hacer mezclas de fungicidas, y vimos que efectivamente se utilizan bastante las mezclas de fungicidas con distintos modos de acción, evitar aplicar individualmente los fungicidas que son de sitio específico o monositio, agregar en lo posible fungicidas de estos multisitios. Hemos visto muy buenos resultados con la aplicación de Mancozeb o también vemos en otros países aplicaciones con clorotalonil. No aplicar subdosis de los fungicidas. Esta en particular es muy importante porque en la medida que uno usa una subdosis, le genera un mayor estrés en la población del patógeno. A veces no termina de matarlo, pero ese mayor estrés estimula las mutaciones y facilita la aparición de nuevos mutantes. Entonces, no hay que aplicar esta subdosis. Cuando tenemos condiciones ambientales que predisponen, sabemos que va a haber la ocurrencia de condiciones ambientales favorables para la enfermedad, entonces tenemos que aplicar, sí, preventivamente. Hay que mojar bien la planta, y respetar los periodos de protección del fungicida. Estos lineamientos los tiene muy en claro la REM, y acá viene simplemente para complementar lo que ya se dijo, cuál es el gran valor de la REM en la difusión de la información, en las alertas que emite y también en el seguimiento que hoy está haciendo de estos temas, con el beneficio de que es una organización donde está el sector productivo y que articula muy fuertemente con las instituciones de investigación. Entonces, esto permite una mayor llegada de la información al sector productivo. Tenemos también que hace monitoreo diagnóstico de casos y, como dice ahí, contribuye a concientizar sobre todos estos problemas.
También como productos de la REM, yo también quiero resaltar el gran valor que tienen los mapas de plagas y enfermedades, también las jornadas de campo que hace con productores, con asesores, son muy importantes. También otra vía que está utilizándose actualmente son a través de los podcasts, donde ha habido podcasts sobre sanidad en soja, sobre también justamente el tema de sensibilidad de hongos a fungicidas. También no quiero dejar de mencionar que este tipo de lineamientos para retrasar la resistencia, la aparición de cepas resistentes, también lo lleva adelante el FRAC, que es el Comité de Acción de Fungicidas, Comité de Acción de Resistencia a Fungicidas, que está compuesto por las empresas que producen, investigan, desarrollan estos fitosanitarios, que fue creada allá en Europa en 1981 y acá en Argentina desde 2016, y ustedes van a encontrar también valiosa información en las páginas de FRAC. También quiero mencionar que existe una comisión de estudios sobre fungicidas en Argentina que está integrada por aquellos científicos, investigadores, técnicos que trabajan en esta problemática y que tiene como objetivo no solamente difundir la información, pero también tiene el objetivo es concentrar la información sobre fungicida que se está generando en el país, ya sea a través de artículos en revistas científicas, presentaciones en jornada, tesis de posgrado, y próximamente va a salir, se va a difundir la página web donde ustedes van a encontrar todos los trabajos que existen y que se llevan a cabo en este momento sobre fungicidas en el país. Ahí hay un mail para aquellos que están interesados, pueden recurrir. Como conclusión quiero decir que en el caso de las enfermedades no es tan trascendente el problema como lo ha sido con las malezas, pero realmente es algo que nosotros tenemos que mirar muy fuertemente porque tenemos que aprender de todas aquellas lecciones. Hay que hacer una correcta identificación del problema, descartar las otras causas y cuando se genere una sospecha, hacer toda la metodología que hoy conocemos para arribar a una conclusión de que existe una resistencia. Tenemos que cuidar las tecnologías. Al igual que en el caso de los herbicidas, no son muchos los nuevos fungicidas que se van generando, entonces cada vez que tenemos un producto hay que tratar de cuidarlo porque después se torna absolutamente ineficiente. Hay que seguir capacitándose, el sector productivo tiene que seguir justamente estos lineamientos, tiene que capacitarse y quizás lo más importante sea seguir estas recomendaciones. Estas recomendaciones uno no las hace porque sí, pero está destinada a retrasar el desarrollo de la resistencia. La ocurrencia de resistencia es inevitable. Lo que tenemos que hacer nosotros con nuestras prácticas es tratar de retrasarla lo máximo posible. Y con esto les agradezco mucho. Daniel, muchísimas gracias. Bueno, vamos a pasar al cuarto y último panelista, el ingeniero agrónomo Roberto Peralta, el Beto. El Beto es ingeniero agrónomo y especialista en protección vegetal por la Universidad Católica de Córdoba. Cursó una maestría en protección vegetal en la Universidad Nacional del Litoral. Es profesor titular de grado y adjunto de posgrado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Córdoba y de la Universidad Nacional de Córdoba. Desde 2003 se dedica a la actividad privada en difusión e implementación del manejo integrado de plagas, brindando asesoramiento y capacitación continua al sector a través de la consultora MOA, de la cual es socio gerente. Además, desde 2005, lo tengo acá, ha participado en proyectos de investigación y desarrollo sobre el manejo integrado de plagas en cultivos extensivos, resultando en coautor de capítulos de libros y también de trabajos de investigación. Beto, arriba. Estuviste bien, buen día.
Bueno, muchísimas gracias a la gente de la Presidia y a la REM por haberme invitado. Al principio, cuando me presentó José, que digo que me dedico al monitoreo, si tengo que decir a qué me he dedicado toda mi vida es a monitorear lotes, principalmente eso. Después me gustó dar clases, ser docente, jugar un poco con la investigación. No soy investigador ni científico, pero siempre me quedé al monitoreo principalmente, y ya tengo 25 años dedicándome a eso, ir a los lotes, revisarlos, recorrer y dar recomendaciones de sanidad vegetal. Lo cual todos me asocian como un entomólogo, porque nací del riñón de Daniel Igarzábal, un entomólogo, pero no soy entomólogo. Me dedico a tratar de ver el sistema sanitario. Entonces me preguntan, el título que tenía para hoy, Estado actual de la resistencia en plagas. No tengo la más mínima idea, o sea, ya les voy diciendo, es muy difícil hablar en plagas. Hablaron en malezas y hablaron en enfermedades, lo cual, cuando a mí me gusta ver el sistema, como dije que la parte de plagas es una parte más difícil y una parte más fácil. Una vez un fitopatólogo me dijo que lo que trabajamos en plagas o lo que trabajan en malezas la tienen muy fácil, muy fácil. Porque justamente dice que lo ven al problema. Que está en la maleza trabaja fácil. El fitopatólogo tiene difícil. Ustedes vieron lo que quieran ver cómo muere una espora, ver todo eso, tiene muy difícil. Y eso es cierto. Ahora, el que está en maleza no puede mentir, porque se ve. O sea, los fitopatólogos mienten, digamos. Esa es la realidad. Y eso, ¿por qué lo extrapolo a la vivencia? Porque cuando lo digo de esa forma es lo que hacemos todos. Si vemos dónde se generan mitos en el sector, es más en lo que no podemos ver. Entonces, en la fitopatología yo siempre escucho cosas de campo que son mitos. Hasta en los herbicidas pasa. Si vemos la parte herbicida hay más mito en preemergente que en postemergente, porque lo ves. Con plagas pasa exactamente lo mismo, cuando vemos y no vemos las cosas. Entonces, algunos conceptos de esto, de la dinámica, para donde estamos hablando en resistencia, conceptos que siempre se plantan y están en publicaciones científicas o técnicas. Estas son las definiciones del diccionario: qué es recurrente, qué es emergente, qué es ocasional. Y todo esto, por ejemplo, una plaga recurrente, podemos decir las orugas, los lepiópteros. Todas las campañas están dando vuelta. Emergente, como es algo que aparece nuevo y se empieza a desarrollar, podemos decir que emergente pasó a ser para el sistema agrícola hasta 2, por ejemplo, para lo que es zona pampeana, lo que es la chicharrita, que apareció en Córdoba, que nos hizo desastre, donde no ENEA la venían conociendo un poquito más, no como la piña que recibimos la campaña pasada. Picudo negro, la soja, apareció en Córdoba esta campaña, que hicimos, y lo vemos como algo emergente. ¿Va a pasar a ser recurrente? Como por ejemplo ya es picudo en Tucumán algo recurrente. Y después tenés esas ocasionales, esos que aparecen de golpe y después no aparecen más. Pero todo esto hay que verlo, porque hay que verlo en la línea del tiempo y cómo lo manejamos, que todo depende del manejo, donde el manejo incluye la rotación, incluye todo lo que hacemos a través de los años. Que sabemos que la economía te marca la cancha y te marca qué cultivo hacer y en qué proporción. Eso te va marcando cómo va a ocurrir después la problemática. La problemática siempre está después del manejo que nosotros proponemos. Hay una sola cita bibliográfica que la plaga se generó en forma espontánea y es en la Biblia. No hay otra cita. O sea, todo es consecuencia de lo que hacemos. Nada es espontáneo. El problema es tratar de encontrar la explicación a eso. Entonces, cuando vemos la dinámica que mostraron, los principios de resistencia que plantearon recién son los mismos para plagas, tanto para malezas y enfermedades. Y vemos que tiene esa evolución. Y obviamente el uso a través del tiempo, si ven los casos, en 1914 fue el primer caso, una cochinilla de resistencia de un insecto, y siempre avanzó. Y si ven lo que es Traits Special, son los que es la tecnología BT que apareció, y obviamente como el uso fue más tardío, aparece más tardío a lo largo del ciclo. Pero me doy cuenta que esto es una cuestión de manejo. Hay publicaciones muy interesantes, y acá es donde metemos más en Argentina, donde podemos estar parados. Esto es una página internacional muy buena que registra todos los casos de resistencia publicados a nivel mundial, publicado oficial y no oficial, todo lo que esté publicado, y lo va citando. Y uno puede elegir por país, puede elegir por cultivo, varias opciones. Acá puse únicamente casos de resistencia para Argentina, de todo tipo. Porque están los que dice allá MED, que son de medicina, por ejemplo, resistencia en mosquito, o agrícola. Y si lo único que tenemos en Argentina citado, principalmente son los eventos transgénicos. Hay pocas citas para Argentina de lo que es la parte química, que es en algunos fosforados, en aranuela, cosas así, o tuta, por ejemplo, que también está registrado. En esto, ¿por qué lo planteamos? Porque esto se plantea lo que se publica, no lo que ocurre a campo.
Entonces en eso a veces nos preguntamos si nos estamos manejando de forma reactivo o proactivo con la resistencia, sobre todo en plagas. Si vemos que lo venimos mencionando, los famosos RAC que les llamamos, que son los comités de resistencia, porque está el HRAC, el IRAC y el FRAC. Si vemos cuando se hizo en Argentina, el RAC se creó en el 2015, RAC Argentina, a la par sale el HRAC y al año siguiente se crea el FRAC. Y a nivel internacional fueron creados en el insecticida en el 84, fíjense, el fungicida fue primero el de insecticidas, en el 80 y en el 93 de herbicidas. Entonces, cuando vemos tantos tiempos que viene, decimos 30 años de caso de resistencia argentina, y cuando recién manejamos eso, para mí es crucial lo que mostró Tuesca cuando dijo cómo antes se llenaban los salones de acuerdo a un hito, es decir, somos muy reactivos y a veces nos falta ser un poquito más proactivos, a decir, ¿qué puede pasar y hacia dónde vamos? Entonces ahí tratamos de ver cómo ajustarnos en esto, y ahí estamos en un embrollo que a veces no sabemos cómo comunicarnos. Lo dijo Pablo, por ejemplo, del SINABISMO, que es la red de SENASA, que es el sistema de vigilancia de sanidad. Ellos pueden únicamente publicar lo que está totalmente certificado, no pueden publicar sospechas. Por ejemplo, cuando uno se mete en la parte plaga, lo nuestro, lo que está publicado es, por el SINABISMO, es Diatraea y Spodoptera, los casos en resistencia a BT, nada más. Es lo único que está publicado. O sea, oficialmente, si un extranjero, un chino quiere saber qué pasa en Argentina, va a esta parte oficial del gobierno, que es SENASA, es responsable, porque está todo orquestado internacionalmente, y sale únicamente esto, no sale lo otro. Y Pablo lo dijo, lo voy a repetir, como ven, estoy choreando lo que dijeron ellos, es interesante, esto me lo planteó un abogado. Y lo que nos pasa al campo, por eso insisto que yo soy monitoreador, que trato de ver lo que va ocurriendo y entender para tomar decisión. Esto me lo dijo un abogado que me citó este otro abogado, que era un jurista alemán, Rudolf von Jhering, está mal escrito von Jhering, que dijo, el hecho está antes que el derecho. ¿Qué significa eso? Del hecho está antes que el derecho, y ser pragmático. O sea, la plaga no espera un paper para decir, ahora soy resistente porque vos lo decís. Es más, cuando uno va y ve las plagas y trata de hablar con ellas, yo interactúo con ellas muchas veces, es increíble, te hablan, te expresan cosas cuando las ven en el lote. Vos las ves cuando la querés controlar, aplicar, ver la evolución, todo, y realmente te van ganando por goleado cuando no entendés su proceso evolutivo entre ellas. Entonces, como decimos, hay que entenderlo esto como un proceso. Si es un proceso, hay que verlo en el tiempo y cómo se va alargando. En plagas es esto lo que dijeron lo mismo, tanto para herbicidas como para fungicidas, es presión de selección. Y esto, ojo, porque se generan muchos mitos y muchas creencias. Por ejemplo, hoy está muy de moda, sé que voy a ser políticamente incorrecto, pero no me importa, está muy de moda, por ejemplo, lo bio. Es increíble, vos querés que marketing querés vender, poner algo bio y vendés. Entonces están los bioinsumos, biopesticidas, y en eso que como es todo mejor, no genera resistencia. ¿Cómo no va a generar resistencia? Porque sea bio, no tiene nada que ver. La biología se adapta y va a generar resistencia, por más que sea o no sea bio. O sea, a veces nos confundimos en eso. Y esto es un proceso que se suele confundir con la resurgencia de plaga. ¿Qué es el problema que tiene plaga? Cuando hay resurgencia. Esto sí, por ahí un poquito distinto a maleza y enfermedad. La plaga te da esa sorpresa. Que cuando hace un manejo en el corto plazo, la dinámica poblacional explota y empiezan las supuestas fallas de control y se enmascaran con casos de resistencia. Eso es muy común. Es muy, muy común. Por eso uno de los valores justamente de la REM fue tratar de empezar a aunar esto y que nos acerquemos, a ver el que investiga con lo que pasa a campo. ¿Qué estamos haciendo? Campo me está fallando, el que investiga dice que no es el producto. Bueno, ¿dónde puede estar? Una de las causas es esta. Cuando hace aplicaciones sucesivas de productos totales, nos pasaba los más viejos que extrañamos al clorpirifos, lo extrañamos horrores, pero hacía justamente eso. Era la molécula para tener resurgencia. Es más, acá hay de todos lados, no sé, pero mi zona, en la época, estoy hablando antes que aparecían las diamidas, los IGR, era un mundo de fosforado y piretroide. La cantidad de clorpirifos que usamos, realmente abusamos el uso de clorpirifos en el norte de Córdoba. Estoy convencido que no bajamos la cantidad de fósforo del suelo por el clorpirifos que usábamos. Era increíble. Entonces después nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Por qué la plaga viene con toda? No dejabas un enemigo natural, barrías con todo. Y confusión con resistencia. Esto también es muy común.
Lo importante, REM, IRAC, FRAC, todas estas organizaciones, es tratar de bajar líneas, pautas, o sea, darte un marco de referencia, dónde estamos parados. Por ejemplo, esto, hay que ver lo que estos comunicados no son comunicados mesiánicos, bíblicos, son pautas para tratar de entender cómo manejar y ver los principios de rotación. Siempre se llama rotación de activos, modo de acción. Yo digo principios de modo de control, donde tenés que ver todos, para ver cómo vos le vas ganando a la naturaleza, ¿por qué digo ganar a la naturaleza? Porque no hay cosa más artificial que la agricultura, desde hace 10.000 años. Es lo más artificial que ha creado la humanidad. Entonces, eso artificial, ¿cómo lo vamos manejando y qué vamos a ir haciendo? Entonces, por ejemplo, tenés pautas. En la dinámica, por ejemplo, en cogollera, que es una de las plagas que más nos sorprende por la tecnología BT, que más problemas nos causa en maíz, justamente por la tecnología BT, algo espectacular que tuvo el maíz, que amplió su frontera muchísimo, una facilidad para producirlo con esta plaga, sobre todo frontera hacia el norte, que sabemos que nosotros en el norte de Córdoba, por ejemplo, tenemos 3 generaciones bien marcadas en maíz, donde si hago una siembra temprana, la mayor problemática la tengo con la primera generación, porque coincide ahí justamente esa generación con el maíz entre B4, entre B3 a B6, se podría decir, que es el peor momento que te puede atacar cogollera. Ahora, si hago una siembra tardía, voy a exponerlo a la segunda generación. Entonces ya ese simple hecho de cambiar la fecha de siembra te cambia las pautas de manejo y te cambia la presión de selección que vas a hacer sobre el sistema. Entonces hemos avanzado muchísimo en el maíz tardío, hemos avanzado mucho en la presión de selección. Entonces es todo un temita tratar de empezar a ver el sistema, cómo lo manejamos y cómo lo manejamos por regiones. La resistencia y lo bueno de los mapas REM es empezar a entender las regiones y dónde estamos parados y la diferencia que hay. Esto que habla de las ecorregiones es de parques nacionales, me pareció espectacular, porque si vemos la parte que soy yo que más trabajo, que es el norte de Córdoba, es Monte Chaqueño Seco, compartimos la misma región, el norte de Córdoba, con lo que es Tucumán, con lo que es Santiago, es una ecorregión muy grande. Ahora, todo el mundo dice, apareció picudo en Córdoba. Córdoba, no sé por qué nos creemos pampa húmeda cuando es un pedacito nomás, la parte de Marco Juárez. Y dijeron, no, entonces pampa húmeda tienen picudo negro. No, hay que ver la ecorregión y dónde se desarrolla para ver el manejo que hacemos. Recuerden que la plaga es una consecuencia del lugar donde la manejamos. Y tenemos un montón más que nos dan estos ejemplos. Esta está dando sorpresa en todo el país, el Icoverpa sea, que esta también no hay nada publicado. Fíjense eso que dije, el hecho de estar el derecho, todos sabemos que hoy medidora Raquiplusia no es resistente a soja intacta, a las proteínas CRAI, 1AC. Pero no hay nada publicado, o sea, oficialmente no hay nada. En eso me refiero que uno va viendo cómo lo va manejando y qué va haciendo. Un problema que nos va a causar que estamos viendo, esta sí me preocupa, mucho más que cogollera, porque no es tanto por el daño productivo que nos está haciendo allí, sino que nos modifica todo el sistema. Para nosotros sembrar en forma tarde era lo mejor para buscar el potencial de rendimiento, por una cuestión de tratar de adecuar las precipitaciones, el régimen hídrico, donde mejores techos y estabilidad del maíz, sobre todo estabilidad en el maíz teníamos. Esta que ahora ha quebrado, no voy a decir eso, pero que tiene problemas con la proteína VIP, no es tanto el daño que te hace allí, sino lo que estamos viendo que nos coincide con los temporales de otoño y se nos llena de hongos, tanto aspergillus como penicillium, y empiezan a jugar las micotoxinas. O sea, un problema futuro que hoy hay que plantearlo, que la industria nos va a exigir que tengamos mucho cuidado. Y hay que repensar todo el sistema. Entonces, en ese sentido, esta la menciono porque me dicen, vas a mencionar chicharrita, no podés hoy no mencionar chicharrita. La adoro a este bicho, es algo increíble, porque fíjense, uno de los problemas que tuvimos desde la academia es que siempre la sanidad vegetal se vio por estructuras estancas que no interaccionaban. O sea, vos tenías los fitopatólogos por un lado, los entomólogos por otro, los diservologos por otro, separados. Y poca interacción. Este bicho hace que nos juntemos todos, porque es un vector. Entonces es de una enfermedad. Entonces te voy a hablar con el fitopatólogo, pero un insecto, el entomólogo. Che, ¿y dónde se cría? Únicamente maíz. ¿Hay maíz guacho? Che, ¿cómo manejamos maíz guacho? Vas al diservólogo. O sea, nos obliga esta niña a hablar de manejo integrado. Nos obliga. Esa es la parte que más contento me pone, que nos ayudó, aunque ha hecho dos daños entre las dos campañas. La campaña anterior, que sabemos que hizo un daño terrible, y este año eso es daño. ¿Vieron como las personas tóxicas?
que hacen daño si están o no están? Porque están, te hacen daño, no están porque empecé a hablar de ella. Bueno, esta niña nos hizo exactamente lo mismo. Esta campaña que pasó no estuvo, pero manejamos fecha de siembra pensando en ella, hicimos cualquier burrada en los lotes, fue terrible. Lo que estamos viendo de esto es que realmente nos comportamos de la misma manera con esta plaga. Eso es lo que más me preocupa, que vamos siempre al control químico. Es increíble por qué todo el ser humano va al control químico. Y no digo el productor ni el técnico, el humano. Va al médico y dice, dame una pastilla. Dice, no, vamos a un tratamiento, a hacer dieta. No, dame una pastilla. Es así. Vamos todo a esa parte fácil. Es el comportamiento humano. Y si yo veo que veíamos para Chicharrita, es todo control químico. Me sorprendió el año pasado acá en APRESID, que me tocó estar, que cuando hicimos un taller, el 90% de la temática era control químico. Cuando se hablaba de la plaga, en el taller de interacción entre especialistas. Y si yo veo que siempre cualquier aplicación a campo con algo de insecticida se acompaña porque se justifica económicamente, la presión de selección es terrible. Y Brasil ya tiene resistencia a este bicho en este corto plazo a distintos productos. Entonces, si no planteamos realmente esto y lo decimos tal cual que es un problema humano más que de la plaga, y vamos a seguir errándole. Entonces, para que vean dónde estamos parados y qué desafío veo yo de acá en adelante, es que si vemos la evolución de la tecnología y la evolución, cómo evolucionó la tecnología y cómo evolucionó el comportamiento del humano, fue esta. Esta fue la evolución de la tecnología y del comportamiento humano. Tenemos que repreguntarnos cómo es nuestro comportamiento con la tecnología. Un desafío que se viene muy grande de ahora en más es este para mí, que para mí hay una nueva interacción con la tecnología y el comportamiento humano, o sea, la IA. La IA hoy hace un quiebre para nuestro comportamiento, manejo del sistema increíble. Nada más que estamos tan en los inicios para ver dónde estamos yendo hacia eso y cómo vamos a manejar nuestros lotes, es como vamos a tener después nuestros casos de resistencia. Creo que nos va a retar la IA a nosotros realmente, es algo fabuloso. Estoy interactuando muchísimo con eso, mucho, más de lo normal. Ya me dice mi mujer que estoy mal de la cabeza porque le discuto la IA, y no quiero discutir con ella, porque a la IA le gano, a ella no. Pero es increíble, pónganse por favor a trabajar con eso porque es algo que se viene muy fuerte y sobre todo porque las nuevas generaciones es la que tenemos que educarlas, en serio, siempre Durkheim, un sociólogo, decía que la educación es justamente una generación tratando de instruir a otra generación para la vida. Entonces, nombró recién el Falcon, yo no lo entendí mucho, pero de eso se trata justamente la educación, decir, bueno, a los chicos que vienen, las personas que vienen con la IA, si yo no les doy ciertas pautas para manejarlo, pueden chocar innecesariamente. Que choquen en otras cosas nuevas, pero que no choquen donde yo choqué. Entonces es algo que hoy como adultos nos tenemos que meter para las nuevas generaciones, explicarle para dónde ir y cómo manejar esto, porque la biología sigue su rumbo, no el que yo quiero. O sea, la naturaleza sigue su rumbo. Entonces en eso, para ver dónde estamos parados, por ejemplo, esto lo hice hace un par de años para APRESID, para saber cuán importante es, porque el tema es cuando uno habla de algo que le fascina, se cree que es lo importante. Y decía, a ver dónde estabas parado. Entonces dije, ¿cuántas disertaciones tuvo en APRESID, por ejemplo, el 2022? 119, de la cual el 12% eran de sanidad vegetal. Y se repartían de esta forma entre plaga, maleza, enfermedad y aplicación. Entonces, bueno, hay un mundo que después, por eso lo que hablamos acá, cuesta después extrapolarlo a campo, cuesta muchísimo, que es lo que a mí me gusta hacer cuando estoy monitoreando. Entonces, cuando veo esta realidad, justamente creo que ese es el valor de la REM y de todo tipo de red. Es mantenernos todos los días, estarnos machacando en una selección de la temática, es decir, no te olvides de esto. Como decimos, la presión de selección que ejercemos sobre el sistema, cuando algo se vuelve resistente, bueno, la REM, las redes, toda esta información diaria es que estar todo el tiempo sonando y estando, pero decir, che muchachos, fíjense que si no hacemos esto puede ir para allá o para allá el sistema. La idea de mostrar era justamente eso, y con esto para una idea que dijo un evolutivo, porque se trata de evolución, más cuando uno estudia publicaciones de lo que es resistencia, se le denominan microevoluciones, justamente, y esto era un biólogo
paleontólogo evolutista, que me encantó lo que dijo, que dice: los humanos no son el resultado final del predecible progreso evolutivo, sino un pensamiento cósmico fortuito posterior, una ramita diminuta en el enorme arbusto arborescente de la vida. Y muestra la escalera, como lo vemos, como lo último en la evolución, y de allá desde una bacteria evolucionando, y si vos ves, los artrópodos van por otra escalera. En realidad, no somos el final de nada, a nivel de la biología y de la naturaleza. Entonces, si no entendemos estas interacciones, vamos a seguir chocando, que es lo que nos pasa después de no digo todas las campañas, pero sino después de un periodo largo en el manejo de la resistencia. Así que eso es arrogancia, no hay otra explicación del humano. Muchas gracias. Pasamos. Grande, Beto, muchísimas gracias. ¿Te dejo acá? Sí. Bueno, llegamos al final del panel. Antes de armar, nos quedó poquito tiempo para preguntas, pero antes de armar las banquetas donde se van a sentar los oradores, les quería decir que no se apuren a salir a comer. Están todos invitados a un brindis, a un lunch que vamos a hacer, saliendo a mano derecha, subiendo la escalera mecánica, en la sala Iguay. Así que teníamos que entregar la sala a la 1, pero vamos a dar unos 10 minutitos más para tener un espacio de preguntas con los oradores. Casi todos coincidieron en lo que es que la variabilidad existe, ustedes lo vieron en las especialidades, y que todos actuamos con la presión de selección sobre las malezas, las enfermedades y las plagas. Y que también muchos dijeron que hay un gap de adopción de las tecnologías entre lo que tenemos disponible y lo que hacemos en la realidad. Y bueno, muchas de esas razones tienen que ver con los modelos productivos que tenemos, con todos los bemoles que tenemos en nuestro país, en los cuales tenemos quizá una adopción de tecnología menor a lo que podríamos tener. Si estamos listos, pasamos. Y una cosa más que me quedó es que muchas veces la urgencia de los tiempos que tenemos los asesores, los productores, cuando detectamos algo, no son lo mismo de la investigación. Y como dijo Beto, el hecho está antes del derecho y necesitamos actuar de manera más rápida, que es un poquito ahí donde puede funcionar la REM. Bueno, voy a pasar con la primera pregunta. Creo que voy a llegar a hacer una pregunta para cada orador. Daniel, vos nos mostraste que los modos de acción son un recurso limitado y poco renovable. Y hoy en día muchas de las empresas están editando moléculas con inteligencia artificial y demás y pudiéndolas modificar, y esos tiempos en que se puedan generar se han acortado. ¿Vos creés que eso va a cambiar el manejo de malezas? Depende. A ver, tiene una parte positiva eso, que es lo que vos dijiste, es decir, estamos de alguna manera sorteando problemas que ya están, pero sigue siendo una mirada muy corta. Es decir, yo creo que es un avance muy grande acortar los plazos de tener nuevas soluciones. De nuevo, tengan en cuenta que estamos hablando de soluciones dentro de la torta de control químico. No estamos pensando en otra cosa, que yo creo que es el error principal. Pero volviendo a que estamos pensando solo dentro de una torta chica, yo creo que es una ventaja. La desventaja es que si es muy bueno, lo vamos a destruir rapidísimo, porque somos muy buenos en eso. Es decir, somos muy buenos en... justamente, el lema debería ser, si funciona, cambialo en el sentido de derrotarlo, usar otras cosas. Pero tenemos como una pulsión a que si funciona, lo usamos aún en lugares y en situaciones donde no deberíamos usarlos. Los herbicidas no son mágicos, la hago muy cortita porque si no no hay tiempo. Los herbicidas no son mágicos. Nosotros, por una cuestión de necesidad, le atribuimos
cosas que ni siquiera figuran en el marbete. Los graminicidas controlan gramíneas chiquitas. Nosotros pensamos que pueden controlar bien malezas estresadas, malezas ya macolladas, y lo que estamos haciendo en muchos casos es, esto da para mucho, pero estamos seleccionando por bajas dosis. Cuando nosotros estamos aplicando subdosis, es decir, cuando estamos aplicando una dosis de uso a malezas grandes, la maleza lo percibe como una subdosis. Y hay varios mecanismos de resistencia que se seleccionan por subdosis. Así que aún sin queriendo, nosotros estamos haciendo eso. Así que sí es una solución, son bienvenidos, pero yo creo que hay que ampliar el espectro de cómo miramos el problema. Bueno, Beto, ayer fui a una de las presentaciones, y hay unas preguntas que tienen que ver con eso, en donde un evento biotecnológico demora 13 años en poder concretarse y demanda 136 millones de dólares. ¿Vos esperabas que los eventos que vos mostraste tanto en maíz como en soja se rompan tan rápido desde que salieron? Ejemplo, desde que se liberó el tema de BT, empezamos a tener resistencia rápido de lo que es Rachipluce, por ejemplo. ¿Vos esperabas que se dé tan rápido? Sí. Viendo cómo los manejábamos, sí. No podía arriesgar tiempo porque ahí lo que mencionamos todo es la frecuencia génica, es lo que vos no sabés, es la gran incógnita. Sin ese dato vos no podés decir cuánto tiempo de acuerdo al manejo que haces. Pero de acuerdo al manejo que hacíamos, la presión de selección que tiene la tecnología BT en la dinámica de la plaga es, no sé, me animo a decir 1000 veces superior a lo que es la presión química. Porque imagínate, es la presencia de la toxina todos los días, toda hora, en todo momento. Entonces es una presión total. En la aplicación vos no estás todos los días, todo momento, exponiendo a esa población a la molécula. Entonces la presión es terrible, sumado con algo que era biológico. Porque justamente la proteína viene de algo biológico, no fue un xenobiótico. Las moléculas se le dicen xenobióticas, las creadas por el hombre. Esto no, estaba en la naturaleza. Entonces, era esperable y con el manejo que hacíamos, sí. Creo que nos regaló, por ejemplo, nos viene dando algunas plagas y nos viene dando regalos todavía. No lo sé por qué. Tengo unas teorías, pero a campo, pero por ejemplo Diatraea no, porque los primeros eventos fueron para Diatraea. Y sin embargo Spoptera fue la que ganó la carrera. Para soja intacta, por ejemplo, yo hubiera esperado que apreciara resistencia primero por anticarsia, y porque era la más susceptible, y sin embargo salió Rachiplucia. A veces la biología te hace eso, pero vos cuando ves el manejo era esperable. Pablo, viste que Daniel nombró que hay una brecha de adopción entre lo que tenemos disponible como tecnología y lo que adoptamos. Hay un gap. Vos como productor, ¿por qué crees o dónde está el problema de que no estamos llegando a adoptar todo lo que tenemos disponible? Vos que sos productor y asesor. Bueno, yo creo que hay no sé, varios factores. O sea, uno de lo que hay una de las tecnologías, digamos, que estamos utilizando para control de maleza es, por ejemplo, el tema de cultivo de servicio. En particular, cultivo de servicio no podemos hacer todos los años, es algo muy variable, no es algo que manejamos totalmente. Digamos, tenemos momentos en que podemos hacer y momentos en que no. Creo que una tecnología que a nosotros nos ha ayudado muchísimo en la zona mía, donde teníamos un montón de problemas de malezas tolerantes, perennes, tanto hoja ancha como hoja fina, fue el tema de las aplicaciones dirigidas. Honestamente yo creo que eso fue una tecnología muy importante. Hoy honestamente yo no sabría producir si no tengo la máquina de aplicación dirigida, que no es que me hace ahorrar plata porque uso herbicidas residuales, prácticamente no uso la dirigida para anuales, pero sí para todo lo que es perenne. Y creo que algo que tampoco se está usando mucho es decir, creo que hay herbicidas que se podrían posicionar para dirigida que no van para total. Entonces ahí estamos perdiendo un montón de variabilidad de herbicidas, porque pienso que a las empresas les cuesta mucho entender eso. Digamos que hay herbicidas que por una cuestión de costo van bien para dirigida y no se pueden posicionar para total. Entonces, pero bueno, esas son cosas que ayudan mucho a que hoy no tengamos los problemas de maleza, por lo menos en la zona, que teníamos hace 10, 15 años. Hay otro problema para mí que es mayor, un poco más complejo de explicar,
pero digamos nosotros como productores, mientras que actuamos el lote adentro, tenemos una limitante de cosas que podemos hacer. Nosotros podemos trabajar sobre el metro cuadrado, podemos trabajar sobre el lote, podemos trabajar sobre el establecimiento con rotación, pero hay ciertos factores que hacen a la sustentabilidad, que hace al paisaje. Entonces el tema de biodiversidad, de cortinas, de decir, no es sustentable que en un lote de 100 hectáreas tratamos de tener productividad sobre las 100 hectáreas. Tenemos que diversificar en serio, tenemos que buscar la posibilidad de tener cuestiones perennes, tanto sean gramíneas perennes, o tenemos la posibilidad de poner forestaciones para tener corredores biológicos, que yo creo que eso va a ayudar muchísimo. O sea, no nos damos cuenta porque siempre miramos para adentro, nunca levantamos la cabeza y decimos, che, ¿cómo es Bandera? Che, Bandera son 400.000 hectáreas de cultivo anuales, con raíces a 1,5 metros y tenemos napa a 3, ¿entendés? Entonces, mientras que no empecemos a analizar, que son muy difíciles, o sea, son cosas muy difíciles de poder buscar soluciones a eso, pero si no entendemos que el problema no termina en el lote, sino termina en el paisaje, siempre vamos a estar lejos de llegar a la sustentabilidad que aspiramos. Hubo una charla esta mañana a propósito de eso que estuvo muy buena con el tema bueno, sí. Con Lucas Garín. Sí, lo bueno es que lo escuché en el Congreso en 2 charlas ya eso, así que está bueno. Bien. Para Daniel Plopper, Daniel, ¿crees que hay menos consenso en la fitopatología respecto a malezas y plagas con respecto a resistencias, umbrales? Como que pareciera que algunos fitopatólogos en algunas cosas no coinciden en cuanto a diagnóstico, método, digamos, de diagnóstico y demás. Es como que en malezas y plagas como que se ve más, digamos, una unión más de lo que es... No, yo creo que no. Creo que hay bastante conciencia de la necesidad de tener umbrales, por ejemplo, umbrales de aplicación, hasta en qué momento hay que aplicar, llegado cuál nivel de enfermedad hay que aplicar. Creo que hay consenso. Puede haber diferencia en el modelo utilizado, pero creo que hay conciencia hoy en la necesidad de tener esos umbrales, de saber en qué momento aplicar, usar modelos. En una charla también en este congreso se ha mostrado, por ejemplo, cómo hay un sistema de puntos para la aplicación para fungicidas para control de enfermedades de fin de ciclo, que muestran ser positivos. No, yo creo que es cuestión de generar la investigación necesaria para arribar a esos modelos, ¿no? Y para eso, bueno, se necesitan fondos, así como yo mencionaba en el caso de la resistencia, para confirmar los casos de resistencia, la necesidad de la secuenciación molecular. Bueno, todo eso cuesta dinero, a veces las instituciones públicas no lo tienen disponible, entonces muchas de estas confirmaciones de resistencia no pueden ocurrir porque falta ese paso. Pero yo no creo que haya tanta diferencia. Es cierto lo que dice Beto, que las enfermedades no se ven, entonces es más difícil, ¿no? A lo mejor tiene que ver con eso. Sí. Bueno, 3, 2, 1, se me terminó el tiempo, pero justo entré antes y voy a hacer una pregunta transversal a todos. Le voy a apelar a la síntesis. Si creen que a través de la REM, especialmente a los investigadores, lo hemos visto más en contacto con el productor, con el asesor que tiene el problema y demás, y lo ha acercado de lo académico a lo que, digamos, al barro que vive el productor todo el día, con eso de que a lo mejor hablábamos de que, lo que dijo Beto, digamos, de que a veces el hecho es más importante que el derecho. Entonces, si por lo menos una percepción es que eso lo ha acercado mucho y lo he visto mucho más a los investigadores en contacto con el lote, con el potrero. Yo creo que sí, creo que ha habido un acercamiento. De hecho, también depende, porque, y Pablo conoce bien porque ha trabajado en Tucumán, sabe que instituciones como la nuestra, que están dirigidas por el sector productivo, tenemos esa presión permanente de dar respuesta. Entonces, en el caso nuestro, sí estamos en una cercanía constante con el productor. Pero creo que a nivel nacional, y lo resalté, creo que el mérito de la REM es esa articulación de una organización de productores con la academia en sus distintas vertientes, ¿no? Yo creo que la REM definitivamente facilita.
Beto, dame tiempo. Así No, sí. sí, yo... Claro, me largaste eso. Sí, yo coincido con Daniel. A mí, hablo en lo personal, a mí me sirvió mucho el interactuar con instituciones como la REM, porque bueno, en la universidad, en la academia, uno se ve de alguna manera obligado a especializarse, obligado a publicar, y yo creo que el contacto con el medio a uno lo hace repensar un montón de cosas, inclusive cómo encararlas e inclusive cómo contarlas. Es decir, hay mucha de la información nuestra que es dura y que en ámbitos como estos requiere darle una vueltita más para que sea amigable. Y eso a mí por lo menos me sirvió muchísimo. Así que, además, me invitó la REM, ¿qué puedo decir? No. Creo que los 15 años lo dicen todo. Porque como toda cosa nueva, voy a ir a la parte de la discusión en la cocina. Cuando nace la REM, ya estaba en el entorno, todo, y voy a escuchar los comentarios. Y no hay si hay cosas jodidas es el ingeniero agrónomo. Y si hay cosas jodidas, el investigador ingeniero agrónomo. Entonces empieza el escepticismo, ¿y qué van a inventar esto? Entonces ya escucho, mira, te puedo contar después bacana, pero mira, historias. Entonces cuando ves, siempre lo nuevo es cuestionado y es muy normal, porque es nuevo, es cuestionado, y a veces hay que entender que cuando se cuestiona algo, hay que verlo, si la cuestión viene para mejorar o una cuestión de crítica destructiva. Hay que ver eso, está muy bueno cuestionar. Entonces había cuestionado qué se va a hacer, a dónde va, qué quieren inventar esto. Siempre había esos ruidos cuando no se conoce qué era. Después de ese inicio, ver los 15 años realmente fue que empezó encima con malezas, que fue un desafío cuando nos llamaron, que estábamos más en plaga, en enfermedad, decimos, ¿qué vamos a hacer de resistencia en esto? Porque no es lo mismo que verlo a campo, cómo publicarlo. Creo que los 15 años justamente reflejan eso. Y el agrónomo el asesor tiene un problema hoy en donde está parado, que si vemos ayer fue el día del ingeniero agrónomo, creo que en Argentina tienen 100 años. De la escuela, y la agricultura tiene 10.000 años, y el agrónomo se cree que sin agrónomo no hay agricultura. Somos unos pavos hermosos. Entonces, en ese sentido es que digo que lo que hizo bueno la red es eso, interactuar a todos los actores. Entonces, los 15 años para mí hablan por sí solos. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, lamentablemente, ya hace un ratito, pero bueno, voy a pasar a los agradecimientos antes de que vayamos a comer. Repito, están todos invitados a que vayamos. Agradecimientos a ustedes, porque sin ustedes y detrás de ustedes todos los investigadores que participan de la REM, esto no sería posible, porque son los que tienen el conocimiento y que lo transmiten tan bien. A todos los productores, los asesores que están consultando la REM y que están aportando cosas y que están continuamente, bueno, todo eso sale del monitoreo de lo que vemos a diario. Al equipo de la REM, yo se los digo personalmente, pero quiero que lo sepan todos, hay un equipo atrás que son unos animales, que es Euge, Tiziano, Juan, y quiero que lo sepan, laburan un montón, toman el programa como si fuera de ellos, pero de ellos que las cosas la toman personal, como si le tocaran un hijo, y realmente es muy difícil que no salgan bien las cosas cuando lo toman así. Así que gracias, chicos, a ustedes, porque es importantísimo cómo lo hacen, y perdón por un montón de cosas, pero mucho de esto no funcionaría si no es por ustedes. Así que bueno, hay un montón más para agradecer a Gaby, que me metió en esto también y que le metió muchísimo. Y bueno, yo empecé hablando de que la REM tenía mucho de los eslogans del Congreso. Bueno, tiene mucho de código abierto, porque la REM es eso, es el código fuente. Código abierto en el software es un código fuente que uno puede entrar y modificarlo, para que sea mejor. La REM es eso, la REM es un programa en donde tanto las empresas, me olvidé de agradecer a las empresas, que tampoco sería posible sin ellas, así que todas las empresas que están acá y que apoyan el programa, tampoco sería factible sin ellos. Pero todos participan de la REM activamente haciendo el programa. Nosotros ejecutamos más, nosotros que estamos, digamos, como adjuntos y demás, tratamos de acompañar, pero la REM tiene eso, tiene el código abierto para que todos ingresemos y podamos ir mejorando ese programa y haciéndolo
juntos, que es la manera de crecer. Por eso creo que si estos 15 años tuvo algo, es que cada vez que yo dije eso, che, la misión y la visión del programa se invitan a las empresas, se invitan a asesores, se invitan a todos, o sea, lo hacen ustedes a la REM, lo hacen todos y desde APRESID, desde el equipo y de lo que estamos al punto, tratamos de llevar lo que se definió como misión, como valores y como visión de lo que tiene que ser la REM. Así que muchísimas gracias a todos, no les robamos más tiempo, vamos a hacer un brindis. Gracias.